Gloria a Dios. Ayer estaba trabajando y miré un grupo de personas que venían caminando en la calle y yo estaba pintando, me acompañó mi esposa también ayer y dije, ahorita van a llegar con nosotros. Pensé yo que iban a llegar con nosotros ahí, pero no, la misión de ellos era diferente. Ellos estaban en la acera del frente y llegaron y con insistencia empezaron a tocar una puerta y con mucha insistencia un par de mujeres ahí y otras mujeres ahí y otros varones que estaban ahí en la calle y con mucha insistencia tocaban aquella puerta con ese deseo de que les abrieran la puerta. Y ellos, el trabajo de ellos era llevar un mensaje a esa persona. Probablemente aquella persona ya se había comprometido con ellos de que el sábado a tales horas iba a estar disponible, pero no fue así. Aquellas personas estuvieron tocando la puerta y no recibieron respuesta de aquel hogar. Y lo que hicieron, dieron vuelta y se fueron. Ellos iban con ese trabajo que iban a hacer, pero no lo pudieron realizar. No sé si aplicaron lo que la escritura dice aquí en Lucas o simplemente se dieron la vuelta y se fueron. Pero nosotros, hermano, tenemos un trabajo nosotros, tenemos una encomienda, gloria a Dios, de parte del Señor para realizarla. No podemos nosotros ignorar la palabra de autoridad de nuestro Dios. Lastimosamente o a veces dolorosamente hacemos caso omiso o ignoramos la palabra de Dios y estamos enfocados en nuestras metas, nuestros logros personales, nuestras planes que tenemos en esta vida y los planes de Dios poco a poco lo estamos haciendo a un lado. Poco a poco se ha ido exterminando ese deseo de disfrutar la palabra de Dios. Lucas capítulo 10, desde el versículo 1, dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Después de estas cosas, en el capítulo 9 han pasado muchas cosas muy interesantes. La transfiguración del Señor, el milagro del Señor libertar a aquel hombre que estaba endemoniado, y una de las cosas que Jesús también ahí anuncia su muerte. Fue la muerte de Juan el Bautista. Dios hizo el milagro de alimentar a 5,000 personas. Y después de esas cosas, viene esta palabra que se nos habla. Después de estas cosas designó el Señor también a 70, a quienes envió de 12
estos dos delante de él a toda ciudad. O sea, eran 35 grupos. A toda ciudad, el lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies es mucha. Y les decía, la mies a la verdad es mucha. Mas los obreros, pocos. Fíjense qué cosa, hermano. ¿Qué cosa pasaba en ese tiempo? ¿Qué cosa pasaba en ese tiempo tan marcado en la historia? Porque aún los libros de historia hablan del Señor Jesucristo. Y aún cuando se habla de las eras, de los años, mencionan antes de Cristo y después de Cristo. Hay un marcado algo. Nuestro Señor Jesucristo aún en la historia ¿cómo se dice? Es una base para determinar las eras. Nuestro Señor Jesucristo, algo muy marcado aún para lo secular, antes de Cristo y después de Cristo. Pero en ese tiempo en el que nuestro Señor Jesucristo vino, había pasado ya 600, 700, 800 años de que el Señor quedó en silencio y ya no habló con su pueblo, ya no habló. Hubo como una laguna ahí donde el Señor ya no se mostraba a su pueblo, a su nación. Y cuando nuestro Señor Jesucristo vino, se seguía leyendo en las sinagogas, se seguía yendo al templo, se seguía sacrificando, se seguía guardando el día de reposo, se seguía guardando los mandamientos, y había hombres muy destacados en el estudio de la palabra de Dios, de la ley. Entre ellos destacan Nicodemo, Gamaliel, y aún el mismo apóstol Pablo. Destacan mucho en eso, donde eran hombres entregados y conocedores de la ley de Dios. Entonces, a donde los manda el Señor Jesucristo es a la misma población de ahí. No les digo que fueran a otros lugares, sino que ahí, a esas regiones donde la palabra de Dios había llegado. Entonces, esos hombres o estas mujeres que iban a escuchar aquel mensaje de que el reino de los cielos se había acercado a ellos, se les iba a hablar a personas que ya conocían del tema, ya conocían de lo que se trataba Dios, de quién era Dios, ya sabían de quién era Dios. Era el Creador, era el Todopoderoso, aquel que hizo pasar al pueblo de Israel por el mar, por el desierto. Sabían de lo que se trataba hablar de Dios. Pero eso no era un mensaje que venía, que no era nada extraño, porque ya en las Escrituras estaba escrito aquel mensaje, sino que ellos venían a expresar o venían a predicar de la revelación o del cumplimiento de ese mensaje, de esa profecías que se hablaban. Entonces, a donde el Señor los mandaba, no era alguien que desconocía quién era Dios, sino sabían quién era Dios. Y cosa maravillosa o algo un poco, donde un lugar donde se hablaba mucho de Dios, donde se leía cada sábado la Torá, donde aquella persona se guardaba día con día, a eso nos mandó el Señor. Y una expresión que el Señor dice, la mies es mucha, o sea que había una carencia de aquella espera en el Salvador. Había una carencia de lo que se esperaba, del cumplimiento, o sea, de lo que esos hombres, hermano, esperaban, que era, la Biblia habla de algunos ahí, aquella mujer, hermano, que desde su viudez se fue al templo, o aquel hombre, hermano, que se le dijo que él iba a ver la muerte hasta que viera al ungido, aquel que iba a libertar a Israel. Eran hombres que se guardaban aún en esa promesa.
Pero muchos de ellos, aún líderes religiosos de ese tiempo, se habían apartado o habían olvidado ese, aunque pequeño, pero gran detalle que marcaba a la religión de ese tiempo. Y cuando el Señor nos manda, le dice, la mies es mucha. O sea, la obra es mucha. El trabajo es mucho. Es mucho el trabajo. Y también hace una aclaración, y los obreros son pocos. Ahora, en ese tiempo que nuestro Señor Jesús está hablando, era cuando la palabra, la ley estaba ahí. Estaban muchos grupos, los saduceos, los escribas, los fariseos, los saduceos. Había muchos grupos que estudiosos de la Biblia, estudiosos de la Torá, de la ley de Dios, de los salmos, de los proverbios. Ya en ese tiempo ya decía que había una carencia de predicadores, había una carencia de aquellos que tenían que ir a trabajar a la obra de Dios. Ahora, trasladémonos a nuestro tiempo. Hermano, en la actualidad hay muchos que se disfrazan de ateos. Hay muchos que se toman el disfraz de yo no creo en Dios. Yo creo en lo que yo hago. Pero toman es un disfraz nada más. Pero dentro de ellos saben que hay alguien superior. Es un disfraz que se ponen para protegerse. Erróneamente. Se pone ese disfraz de decir yo soy ateo, yo no creo en Dios. O sea, pero sabes que hay un Dios. Saben que hay un Dios. Dentro de ellos hay algo que les dice que hay un Dios, nomás que ellos en su afán de no sentir esa responsabilidad, de sujetarse a poder superior, dicen yo no creo en Dios. Se ponen ese disfraz, se ponen esa coraza, se ponen esa armadura. Pero dentro de ellos saben que hay un Dios. A esta generación en la cual tú y yo estamos viviendo, hermano, hermana, a esta generación Dios nos ha mandado a nosotros. Es un privilegio, es una bendición haber nacido en ese tiempo, yo y tú, donde se carece del amor, donde se carece de la búsqueda de Dios, donde se carece del amor al prójimo, donde se carece de misericordia, donde se carece de valores, hermano, que nuestros antepasados vivían muy claramente, muy marcados, el ayudar. A esta generación Dios nos ha mandado, a ti y a mí, con un plan, un propósito, de ir a predicarles de ese plan de salvación. Ahora pregunta yo, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? O más, dándole más al punto o más claro, ¿cuál es el trabajo principal que tiene o que debe de tener la iglesia? La iglesia, como ya lo hemos hablado, ya lo hemos visto, la iglesia no es este edificio. La iglesia somos tú y soy yo. Nosotros somos la iglesia de Dios. Esto es un edificio nada más. Le llamamos iglesia. Le llamamos iglesia, pero la iglesia somos tú. Este es un edificio, podemos llamarle templo, podemos llamarle hecho de manos, de algo que se hizo, pero no es un lugar, hermano, al que le podemos llamar que es el cuerpo. Yo y tú somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Entonces, ¿cuál es la misión de la iglesia en esta tierra? Por ejemplo,
hay padres, y lo vemos mucho en la cultura oriental, hay padres donde instruyen a su hijo desde un principio a que aprendan un instrumento. Y el principal instrumento que aprenden es el piano. Los instruyen desde un principio, les van marcando ese camino de las. Hay algunos que son los instrumentos de cuerda, pero los instruyen a algo, los están instruyendo para algo. Los apartaron para algo a ellos, los llamaron para algo, los están educando para algo. Pero, ¿cuál es la misión tuya y mía? ¿Por qué el Señor nos trajo del mundo a pertenecer al cuerpo de Cristo? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón principal? O sea, una de las razones que nos ha beneficiado mucho nosotros es habernos apartado de los vicios, habernos apartado de las maldades. Es una ganancia tremenda que tenemos. Pero hay algo más principal por lo cual Dios nos ha apartado, Dios nos ha llamado. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? Y vamos a ponerlo en ese tiempo. ¿Cuál es el trabajo? Es una bendición reunirnos, hermano. Es algo que nos alienta a cada uno, el vernos cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Veo a mi hermano y me da ánimo de seguir adelante. Con sus luchas, sus pruebas, pero gracias, Señor, aquí está ahí y me dan ganas de seguir adelante. Pero ¿cuál es el trabajo principal de la iglesia? ¿Saben que ese concepto se ha perdido dentro de las congregaciones? Se ha perdido totalmente. Se ha perdido. ¿Cuál es la razón de que Dios haya instituido una iglesia? Se ha perdido, ¿no? Sí, llega el miércoles, sabemos que es día de oración, le venimos a la oración. Oramos, ponemos las peticiones, cantamos, nos vamos. Llega el día jueves, venimos a la oración, oramos y nos vamos. Llega el día viernes, llegamos, cantamos, escuchamos palabra de Dios, oramos y nos vamos. Llega el día domingo, escuchamos escuela medical, llega el servicio de la tarde y oramos, cantamos y nos vamos. Es muy bonito eso porque nos estamos alimentando, nuestra alma se está alimentando. Pero más allá de eso hay un trabajo más grande que eso. Hay una razón por qué Dios nos ha llamado. ¿Y cuál es el principal trabajo de la iglesia del Señor? Sabemos que dentro de la iglesia hay trabajos que se hacen. Los que predican, los que están a cargo de la música, los que están a cargo del mantenimiento de este lugar. Es un trabajo, pero hay un trabajo principal que tenemos cada uno de nosotros. ¿Sabes una cosa, hermano? Tú y yo somos portadores de la gloria de Dios. Somos portadores de la gloria de Dios. Nosotros. Pero más allá de eso, hay un trabajo que tenemos que hacer. Trabajo por el cual somos llamados. Y yo creo que usted lo sabe. Creo que usted lo sabe. A eso que estamos leyendo aquí, dice la Escritura que mandó a 35 grupos de 2 personas a hacer un trabajo. Y aún a sus 12 apóstoles Dios les dio una comisión, a los 11, nos quedaron 11, les dio una comisión, los llamé para hacer un trabajo, a ustedes los llamé para hacer un trabajo, a estos 70 los llamó para hacer un trabajo, pero a ti y a mí Dios nos ha llamado para hacer ese mismo trabajo. Yo como pastor no me puedo excusar de decir, ya voy a la iglesia y le predico a mis hermanos. No, yo tengo un trabajo también, personal, otro trabajo aparte de eso. Tú vienes a la iglesia y nos ayudas a orar, a cantar, oras por cada uno de nosotros, pero aparte tienes
le repartió algo. A uno se le dio 5 talentos, a otros se le dieron 2 o 3 talentos. Y al último se le dio 1, ¿eh? Pero a todos se les dio una comisión. No importa qué tan grande era la misión o qué tan ¿cómo se dice? Qué tan, ¿cómo se le puede decir? Qué monto era de la responsabilidad, pero a cada uno se le dio una responsabilidad. Y se los dejó, dijo, me voy. Y dice la escritura que cuando aquel hombre vino a preguntarles qué había pasado con lo que se le habían recibido, qué había pasado con lo que habían adquirido en sus manos. Y fue algo que ellos no se ganaron, sino que aquel Señor se los dio. No fue algo que dijeron, yo me gané aquello y lo voy a atesorar porque yo me lo gané con mis fuerzas. No, fue algo que aquel hombre les dio, les repartió. Y dice en la escritura que aquel que tenía 5 talentos, dice que fue y los trasladó y ganó otros 5. Al que se dio la menor cantidad también dice que fue y negoció y ganó otros tantos. Pero dice la escritura que aquel que se dio 1 dice que y le dijo, tuve miedo porque dice que eres un hombre recio y tuve miedo de perder aquel talento, así que fui y lo escondí. Así que mira, aquí está intacto. El talento que tú me diste, aquí está intacto. Aquel hombre le dijo, oye, flojo, ¿no pudieras tú a un mínimo, aunque sea, llevarlo a los banqueros y que generara intereses, aunque sea lo mínimo? Lo mínimo era eso, o sea, el mínimo requerimiento que hubieras hecho era, oye, ve y ponlo en el banco y aunque sea que te dé intereses, hubieras generado algo. Pero el único trabajo que hiciste era ir a esconder ese talento, ir a guardar ese talento, ir a sepultar ese talento. Así que se quitó ese talento y se lo vende en eso. Vamos a traducirlo en español. ¿Cuántos talentos Dios te ha dado a ti? ¿Te ha dado 5? ¿Te ha dado 4? 3, 2, 1? ¿Cuántos te ha dado? Dios te ha dado algo. Dios me ha dado algo. Pero aquí es, ¿qué voy a hacer con eso que Dios me ha dado? ¿Qué voy a hacer con la encomienda que Dios me ha dado a mí? ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Voy a ir a esconderlo? Como aquel que dijo, nadie agarra una lámpara y la pone debajo de un almud, debajo de la cama, donde no sirve para nada. Nadie, hermano, debe de agarrar la palabra que ha recibido y sepultarla en su corazón y ya no sacarla. Ninguno debemos de hacer aquello, de agarrar y sepultar la palabra de Dios que Dios nos ha dado y llegar a sepultarla y no hacer nada con ese gran tesoro que Dios nos ha dado. Tenemos que generar nosotros. Y aquí no se trata de hablar de economía. Son de las cosas que a mí no me gusta hablar de economía. Aquí se trata de lo que Dios te ha dado a ti personalmente. A cada uno de nosotros nos ha dado algo diferente. Uno diferente. A mí no me dio el don, hermano, de cantar. No me dio el don de tocar el piano. Pero me dio otro trabajo diferente. Pero a cada uno Dios nos ha dado un trabajo diferente. A cada uno Dios. Ahora, ¿qué vamos a hacer con eso que Dios nos ha dado? Usarlo, tenemos que usarlo. Tenemos que ponerlo en práctica.
¿Y qué es lo que Dios nos ha dado? Por ejemplo, al hermano Víctor Dios le dio el talento del piano. Al hermano David Dios le dio el talento de la guitarra. Al hermano Pablo Dios el talento, hermano, de ser un servidor chico. La verdad que muchos carecemos de eso. No queremos a veces ni levantar un papel ahí. Pero Dios nos dio otro trabajo a cada uno de nosotros. Nos dio un trabajo diferente, o sea, nos dio algo. Pero hay algo que a cada uno Dios nos dio por igual. A todos nos dotó de lo mismo, de algo principal a todos. ¿Y saben cuál es? Dice la Escritura que ese tesoro el Señor lo puso en este vaso ese tesoro lo puso en este vaso de barro. El tesoro de Dios lo puso en ti, lo puso en mí. ¿Ves? Su preciosa palabra, su evangelio, el conocimiento de Él. Eso es algo que a cada uno nos repartió por igual. De ahí ya Dios dijo, bueno, a este ya le di mi palabra, pero tiene estabilidad este hijo mío. Tiene estabilidad, esta hija mía tiene estabilidad. Por eso va a tener ese trabajo extra. El trabajo principal es uno solo para todos. A los que llamó a los 12, aún hermano, aún Judas tenía un trabajo específico ahí. Pero el principal era enviarlos a que predicaran el evangelio. Ese era el principal. Eso fue por eso fueron llamados. Por eso fueron llamados. Ahora voy a preguntar, ¿cuál es el trabajo principal de la iglesia? Los dones son para nosotros aquí. Yo tengo un don y lo reparto para ustedes. Usted tiene un don y lo reparte para nosotros. Pero tenemos algo nosotros que tenemos que compartirlo allá afuera. Dios nos ha dado a nosotros algo que tenemos que compartir allá afuera. Los dones son para aquí, para ministrarnos nosotros, los unos con los otros. Yo no tengo la educación de levantar un papel, pero si Dios se lo dio a Pablo. Yo no tengo yo no me considero un buen predicador. Yo creo que ustedes los considero mejores predicadores. Yo tengo un carácter muy explosivo. A ustedes les digo un carácter. Dios mío, Dios, ¿cómo tanta paciencia tiene mi hermano, mi hermana? Pero hay algo que Dios nos comisionó a cada uno de nosotros por igual. Y predicar. ¿Cómo? Estamos en el mundo, estamos en la aflicción, hermano. Estamos en el trabajo, la enfermedad, que estamos, que tenemos padeciendo de esto, padeciendo de aquello. Pero yo digo que eso no es impedimento, hermano, para predicar el evangelio. No es impedimento para llevar ese mensaje de salvación a la gente. No es impedimento. Aquí el capítulo, hermano, de Lucas que estamos leyendo, vamos a seguir leyendo, porque ahorita quiero llegar a un punto muy importante. Después de estas cosas, capítulo 10 de Lucas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 12 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y le decía, la mies es mucha, la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Como decía en ese tiempo, no había nadie que no se le dijera que no conocieran a Dios. Todos conocían a Dios. Sabían quién era ese Dios que los había sacado de Egipto. La mies es mucha, a la verdad es mucha, a los obreros pocos. Por tanto, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleves bolsa, ni alforja, ni calzado. A nadie saludé por el camino.
Y estando estudiando esto, hermano, de hermano, me quedó muy grabado esto. Y ahorita, esta mañana también. ¿Cuánto nos pesa, hermano, trabajar para la obra de Dios fuera de la iglesia? Dentro de la iglesia tenemos cada uno nuestro trabajo. Pero ¿cuánto trabajo nos cuesta el trabajar fuera de la iglesia? ¿Por qué? Porque tenemos responsabilidades personales. La familia, el trabajo, familiares, tenemos compromisos. Y a veces se nos hace difícil dejar la alforja, dejar la bolsa, dejar el calzado. Se nos hace difícil hacer eso. Y no hablando literalmente, sino que a veces se nos hace difícil dejar todo el trabajo, dejar a un lado la familia, dejar a un lado nuestro tiempo de ocio, de distracción, para hacer el trabajo de Dios. Y cuando lo logramos hacer, como que es un dolor. Un día de trabajo no voy a trabajar, son 100, 200, 300, 400 dólares lo que usted gana al día. Y se lo puede hacer y se va como a regañar dientes a ir a hacer el trabajo de Dios, a ir a predicar el Evangelio. Salmo 126. No lleves ni bolsa, ni alforja, ni calzado. Y no te detengas a nadie, no saludes a nadie por el camino. Versículo 4. Haz volver nuestra cautividad, oh Señor, como los arroyos del Nehué. Y fíjese aquí, lo que le hablaba, ¿cómo voy a dejar el trabajo para ir? Sí, hay algo que me dice que tengo que hacerlo, pero ¿cómo voy a dejar mi trabajo para ir a predicar y llevar la palabra de Dios? ¿Y cómo voy a dejar los familiares aquí para ir a predicar la palabra de Dios? ¿Y cómo voy a dejar esto para ir a hacer aquello? ¿Y cómo voy a dejar esto para ir a hacer aquello? Cuando logramos hacer aquello, la carne se va a doler, se va a doler. Oye, ahorita estuviera en mi casa haciendo esto, ahorita estuviera en el trabajo haciendo esto, ahorita estoy... Haz volver nuestra cautividad, oh Señor. Como los arroyos de Nehué, los que sembraron con lágrimas. Estos hombres que fueron enviados en Lucas capítulo 10, Dios les dijo, el Señor les dijo, yo los envío en medio de lobos rapaces. O sea que lo que iban a hacer ellos no iba a ser fácil y no todos lo iban a recibir. Algunos probablemente los iban a apedrear, así como apedrearon a Esteban. Los iban a despreciar, les iban a injuriar. Y todo eso el enemigo lo usa para querer desanimar a la obra de Dios. Pero aquí en versículo 5, aunque con lágrimas vayas y te ofendan, cuando venga la cosecha, cuando venga el resultado de tu trabajo, dice que va a haber un regocijo en ti. Va a haber una alegría, porque eso es lo que nos está. Se lo voy a poner de esta manera también. Está el caso de Sara, el caso de Ana, el caso de Raquel, el caso de Rebeca, que eran mujeres las cuales Dios iba a usar para llevar la semilla adelante. Pero esas mujeres vivían, hermano,
aflicción, hermano, vivieron en aflicción. Ana, lo vemos. No soy yo mejor, más que tantos hijos, le decía el Cana. No, nunca se va a comparar, hermano, nunca se va a comparar. No podemos comparar el amor que yo le tengo a mi esposa con el amor que le tengo a mis hijos. No se puede comparar ese amor. Mucho menos podemos comparar el amor de nuestros hijos y de nuestra esposa con el amor grande de Dios. No se puede comparar. No se puede comparar. Y aquella mujer dice en la escritura que oraba y oraba allá en el Silo. Lloraba y oraba y el Señor, 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 Señor. Hasta que Dios le concede a aquella mujer esa bendición tan grande de tener un hijo. Pero las hermanas saben esto. Las hermanas lo saben que esos 9 meses de embarazo no son nada fácil. ¿Les fue fácil, hermanas, el embarazo? Primero vienen que los mareos, el que no pueden ver al esposo, el que esto, que el otro, ya empiezan su metabolismo empieza a cambiar, como que les da anemia, y ya después que ya no pueden dormir en la noche, que el bebé se mueve mucho, después que ya les empieza a doler la espalda, ya se cansan, y eso no puedo decir que es sufrimiento, sino que es un tiempo donde la hermana está batallando. Hay noches hasta que llora de dolor, de no poder descansar. Llega el tiempo del alumbramiento donde tienen unos dolores que nosotros los hombres no sabemos, lo desconocemos, solamente ellas lo saben. Y a veces ni ellas saben describirlo de lo doloroso o compararlo con algo otro dolor, que no hay comparación. Pero ya después de que están en esa labor de parto, llega el bebé y la semana se me da el nombre, semana Mirna. Ahorita vemos a Tiago. Se olvidó ya de eso. Se olvidó de ese dolor. Y el Salmo 126, versículo 5, irá dando y llorando aquel que lleva la preciosa semilla, mas volverá ¿qué? Trayendo, o sea, trayendo esa cosecha. Trayendo esa cosecha. Ana vivía en ese sufrimiento, y aún cuando vino ese embarazo, pero cuando ya nació Samuel, hasta al Señor no se lo rehusó al Señor, se lo dio al Señor. Vamos al capítulo 10 de Lucas. Versículo 3. Aquí yo los envío como corderos en medio de lobos. O sea, no va a ser fácil tampoco el trabajo. Hay algunos como ayer, me tocó ver ese grupo de personas donde, como les digo, donde probablemente yo me he quedado de acuerdo de ir a esa casa, donde aquella persona que vive en ese lugar, ya les había dicho, vengan a tales horas, voy a estar aquí. Pero se topa con las sorpresas de que ellos le tocan la puerta y nadie les abrió. Es decir, yo pienso que sí se siente como una decepción, ¿no? Y lo digo, pero ¿saben qué? Hay que seguir adelante. Nos envían a medio de nuevos rapaces, Dios nos dijo, va a ser difícil, pero ¿saben qué? Ya están capacitados ustedes. Una es que yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el día del mundo. No lleven ni bolsa, ni alforja, ni calzado, a nadie saluden por el camino. O sea, no. Que nada los distraiga. En cualquier
casa donde entren, primeramente digan: paz de Cristo, paz sea a esta casa. Si hubiera ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a ustedes. Me tocó un día, estábamos en una reunión, en una casa, con un hermano ahí, y llegó un ministro, llegó un hermano de autoridad ahí, y estábamos en ruedita nosotros ahí. Llegó y saludó a los que estaban dentro de la casa, y estamos en el patio acá abajo de un tejabán, y llegó saludando a Dios, pero Padre Cristo, Padre Cristo, Padre Cristo, y a ti no te saludo, le dijo, después vemos. Y se fue conmigo: Padre Cristo, a ver, ¿cómo está la cosa? A ver. ¿Traes paz o no traes paz? Porque ya repartiste paz allá, y aquí repartiste un desprecio ya. Y eso fue real, a mí me pasó, yo lo vi. Digo: Padre Cristo, Padre Cristo, Padre Cristo. Y a ti no te saludo. Después no. Entonces no te da tanta paz. Y cuando llega conmigo, pues a mí me espantó la paz también. Y dije: bueno, a ver, hermano, ¿cómo está la cosa? Allá repartiste tres paz, y acá se te acabó la paz ya, y acá te la recobraste conmigo. ¿Cómo está la cosa? Como que traes paz y estás enemistado con el hermano ahí. Ahora imagínense nosotros, porque me tocaba vivirlo, nos íbamos a predicar todos los sábados a la plazuela. Yo tocaba la batería, el grupo de alabanza y aparte el predicador. Pero hay veces, hermano, que íbamos como dicen comúnmente, a hacerle guerra al enemigo, a arrebatar las almas del enemigo. A la guerra íbamos, pero resulta que la guerra iba con nosotros y íbamos peleados. O a veces le estábamos tocando y resulta que el ministro se enojó porque no le dimos el ritmo o el tono que era, y ya se molestó y se perdió la paz. Y había el pleito entre nosotros. Entonces, ¿cómo podemos con ese pleito dentro de nosotros hablar del evangelio afuera? Aunque era la alabanza, pero eso pues, es algo importante también dentro de la predicación. Si ya van ahora igual, dentro de la iglesia, si no hay paz entre nosotros, ¿qué paz podemos nosotros expresar a los demás? Recordemos aquello que ya tenemos algo más de tiempo, donde como dice el Betito, se armaban los pleitos campales aquí. No, se ponía tremendo, hermano, gloria a Dios. Donde se levantaban nación contra nación y reino contra reino. Gloria al Señor, sí, porque estaba tremendo. Y pues una de mecha corta, y pues también nos encendía ahí. Pero gracias a Dios, Dios nos ha ayudado, hermano, Dios nos ha ayudado. ¿Para qué? Para que nosotros, dice la Escritura, reine la paz y poder llevar esa paz a las naciones. No lo hemos logrado todo, pero estamos trabajando todavía. Estamos, como dice, estamos en un título que debemos tener, bajo construcción. Pero mientras estamos bajo construcción, seguimos laborando. Así hay negocios que están arreglando afuera y dicen bajo construcción, pero seguimos laborando. Si hay un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, volverá a ustedes. Y posen en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que les den, porque lograrán el digno de su salario. No se pasen de casa en casa, en cualquier ciudad donde entren y les reciban, coman lo que les pongan delante, y salgan a los enfermos que ella haya, y díganles: se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Cuando hablamos de misionero, cuando hablamos de un misionero, hablamos de alguien que va afuera, hasta del estado, de la ciudad, del país, y se van hasta del continente, se van a otro continente de misioneros. Pero ¿dónde empieza un misionero? ¿Dónde empieza la primera misión, como hablamos la otra semana? Ok.
¿Por qué el corazón de Moisés? ¿Por qué el corazón de Moisés nunca fue cambiado por los egipcios acerca de sus hermanos los hebreos? Porque nunca el corazón de Moisés fue afectado con lo que se miraba, como se vivía en Egipto, sino que todo el tiempo en su corazón estuvo esa nación, que eran sus hermanos. Por la instrucción de su madre, porque su hogar era eso que se hablaba, que era una nación apartada de Dios, que era una nación que había sufrido, que era una nación donde Dios los había amado, que era una nación que Dios se manifestaba en ellos. Esa predicación que se movía en ese núcleo familiar es tan fuerte, hermano. Lo que yo predico en mi casa, lo que tú predicas en tu casa, es lo que se hace fuerte a la familia. Dice, vamos al capítulo 5. Al capítulo 5 del segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Ahí habla la historia de un hombre. La historia de aquel hombre valeroso llamado Naamán. Este Naamán era un hombre valeroso, un hombre de guerra, un hombre diestro, hermano, porque él dice la escritura que era un general. Y un general es algo que tiene a muchos soldados a su mando. Pero ese general tenía una... ¿Vale? Sí, pero lo voy a llamar, tenía una, no dificultad, sino un padecimiento, ¿verdad? Que era leproso. Pero el rey de Siria, dice la escritura, que lo tenía en alta estima, o sea, lo quería mucho. Lo apreciaba mucho porque por medio de él Dios le había dado muchas victorias al reinado de Siria. Y todo ese padecimiento, entonces de alguien nació una iniciativa. Ese alguien no quería ver al general del ejército de Siria leproso. Y ese alguien tenía la solución. No la solución en sí para el cumplimiento, sino la recomendación o el conocimiento de quién podía ayudarle a aquel hombre. Yo, tú, tenemos el conocimiento de quién puede ayudar a aquel vecino que está padeciendo las drogas, aquel vecino que está padeciendo en los vicios. Yo y tú lo tenemos. Solo falta que vayas y le digas, hey, mira, no te destruyas. Y predicarle acerca del Evangelio de Dios. Ese alguien que estaba viendo a Naamán en la condición que estaba, dijo, esto no puede ser posible. También como nosotros israelitas, Dios se manifiesta en nosotros en sanidades, también se puede manifestar en ese hombre. Y dice la escritura que había una muchacha. ¿Qué quiere decir la palabra muchacha, hermano? ¿Joven? ¿Qué quiere decir la palabra muchacha? Una señorita. Pero conforme a ese versículo, ¿qué quiere decir la palabra muchacha? Una mujer joven. Pero hay un significado ahí más exacto para la palabra muchacha, conforme a ese versículo.
Dice que servía. Sí, pero conforme al significado de la palabra muchacha, se adapta especialmente a lo que aquella muchacha hacía. Sirvienta. Una sirvienta. ¿Pero qué quiere decir la palabra muchacha? Muchacha. No, aquí sí le dicen, es la chacha. Cuando, bueno, allá en nuestra tierra, cuando le hablamos a la mesera, ¿cómo le decimos? Muchacha. Muchacha. No decimos, señorita, no, muchacha. La que está atendiendo ahí. ¿Qué quiere decir la palabra muchacha? Alguien que anunciaba. No. ¿Madre? Una esclava. Sí, no era una esclava porque dice que habían habido bandas armadas y la habían capturado, ¿ah? La llevaron cautiva, pero a que trabajara a la casa de Namán. Eva, esta habla de un diccionario que se llama Asociación de Academias de la Lengua Española. Empleada del servicio doméstico que se encarga de todos los trabajos de la casa, menos de cocinar. Esta muchacha, esta joven también puede decirse, tenía la respuesta para la condición de Namán. Ella sabía del poder del Dios de Israel. Ella lo sabía. Y dijo, yo veo la condición, veo que aquel hombre está en esa situación. Tengo que compartirle de ese Dios, de ese poder que se mueve ahí en Israel en medio del profeta. Tengo que compartirle. Tú y yo estamos viendo que el mundo se está cayendo a pedazos. Que las familias se están destruyendo, que más y más jóvenes se están envolviendo en las drogas. Que más y más personas se están yendo, hermano, a una condenación. Tú y yo tenemos la solución para ellos. El poder, la palabra que Dios ha puesto en ti, dásela que te duela a las personas. Aquella muchacha dijo, ¿sabes qué? Yo tengo la solución para este hombre. Y le dijo a su señor, le dijo, ¿sabes qué? Hay en Israel otro profeta que lo puede sanar. Hay una malinterpretación, pero con Dios. Cuando Dios se determina a ayudar a alguien, no hay nadie que lo pueda confundir o nadie que pueda estorbar al plan de Dios. No hay nadie. Y la esposa, hermano, le dice a la esposa, es que, pues mira, la joven que está ahí, la muchacha que tenemos, dice que ahí en Israel hay un profeta que te puede sanar, ¿sabes? Y aquel Nabal, pues era un hombre que podía entrar al rey y expresarle. Le dijo, oye rey, mira, y dice la escritura que le platicó lo mismo. Le platicó lo mismo que la muchacha le había dicho a su esposa y su esposa le había dicho a él lo mismo. No más que al rey de Siria se le hizo fácil pues mandarle la carta no al profeta, sino al rey de Israel. Oye, pues mira, ahí te mando a mi siervo para que lo sanes de la letra. Llega la carta al rey de Siria, al rey de Israel, y aquel se enchila. Oye, ¿qué trae ese? A ver qué me está echando. Ahí me manda cartas a mí, que yo soy alguien que da vida y da muerte. Y dice que se rasgó los vestidos. Hizo un berrinche ahí, se rasgó los vestidos. Y llegó esa noticia al profeta y dijo, ¿por qué te rasgaste los vestidos? Mándamelo para acá. Por eso le digo, cuando el plan de Dios, cuando el propósito de Dios se va a cumplir, aunque haya confusión, Dios lo cumple ahí. Aunque Dios no quiera confundir las cosas. Claro, tú y yo tenemos un poder que Dios ha depositado en nosotros, el poder del Evangelio. Ahí está. Se nos hablaba el viernes acerca de eso. Del Evangelio, de ese poder que te va a traer alegría. Vas a tener que invertir tiempo, voy a tener que invertir
tiempo, voy a tener que invertir a veces mi economía, pero volveré gozoso, regocijado, trayendo la cosecha de parte de Dios, mis familias trayendo. Ahora, yo voy a decir algo, pero nosotros decimos que los jóvenes necesitan mucha oración, me comentaba mi esposa esto. ¿Verdad que les hace mucha falta de oración a los jóvenes? ¿Verdad? Mucha oración les hace falta a los jóvenes, ¿verdad? Pero me quiero decir algo que nos hace falta más a nosotros que a ellos. Porque no lo estamos guiando. Por misericordia, hermano, de Dios, sigue adelante nuestros hijos. Ahora, ¿cuánto más siguiente nos ponemos a? Mateo 28:19 ya lo conocemos todos. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio. Hechos capítulo 1. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel a ese tiempo? Y él dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Dónde principalmente? Jerusalén. ¿Dónde estaban ellos? Jerusalén. Van a empezar, ahí van a empezar. Me van a ser testigos de estas cosas en Jerusalén, en toda Judea, o sea, en toda esa área, en toda esa región de Judea, que abarca desde el mar, desde el mar de Galilea. Ahí iba a empezar todo el ministerio, donde se iba a empezar a esparcir la palabra del Evangelio. Iba a ser desde Jerusalén, donde ellos estaban reunidos en aquel aposento alto. Ahí iba a empezar en Jerusalén, en la ciudad antigua de Jerusalén. Ahí iba a empezar, en la ciudad de David, en el monte Sión, en el monte de los Olivos. En todas esas áreas iba a empezar a impartirse, a compartirse el Evangelio de Dios. Desde ahí iba a iniciar todo. Después de eso, cuando ya estuviera todo inundado del Evangelio de Dios ahí, ahora sí, hay que extenderse a otras regiones. Hay que extenderse. Por eso Dios llamó al apóstol Pablo, para que Pablo no más se concentrara en las áreas donde él habitaba, sino que ya lo mandó al Ponto, a Galacia, a Éfeso, a Filipos, a todas esas regiones donde ya él actuó como misionero fuera. ¿Por qué? Porque acá ya estaba cubierto de evangelio y había otras personas encargadas del evangelio acá. Pero primero se iba a concentrar la predicación del evangelio en Jerusalén, y después ya se iban a poder ir ascendiendo. Porque, hermano, ahí de hecho también en el capítulo 4 o 5 dice que no cesaban de predicar a Jesucristo todos los días en el templo y por las casas. Entonces, ¿dónde debe de empezar todo? ¿Dónde debe de empezar todo, hermano? En el hogar. Ahí debe de empezar todo, debe empezar ahí. No podemos ir a querer nosotros ir a evangelizar a alguien afuera, ir a evangelizar a alguien allá a otra colonia, allá a otro estado, a otro país, a otro continente, mientras en nuestra casa, hermano,
hay un desconocimiento total de nuestra familia acerca del Evangelio, del plan de Dios. Ahí es donde va a empezar todo. Y ya estando fortalecida la casa, ya estando fortalecida, porque hermano, va a llegar un momento en que si usted me predica afuera, el diablo se le va a parar y va a decir: hey, ¿y tu casa? Hey, ¿y tu casa? Hey, ¿y tu casa? Hey, ¿y tu casa? El diablo, hermano, mira que está. El otro día, ayer, fui a tirar basura. Y para entrar a tirar basura hay una pesa donde cabe exactamente el troque y la trailer. Y me paré ahí, ya fui a pagar y todo. Y en lo que estaba metiendo yo la tarjeta con la que pago a la cartera, se me vino algo. Digo, si se me llega a caer la tarjeta, cosa curiosa, va a caber en la rendijita ahí, donde se mueve la pesa. Ahí se va a ir, porque a veces me ha pasado que se va. Y el diablo así es. El diablo, mire hermano, busca esa hendidura o esa pequeña cortada que tienes para echarte limón. Ahí exactamente, no en otra parte, ahí. Y a veces el diablo hace eso para desanimarnos, para que hermano. Pero cuando le atajamos todo al diablo, hermano, por eso la palabra de Dios debe ser primeramente en nuestra casa. Ahí. Tenemos que trabajar en eso. A nosotros nos falta más oración que a los jóvenes, para tener ese poder de parte de Dios y hablar a nuestro hijo, a nuestra hija, acerca de ese mensaje tan importante que debe estar clavado en sus vidas. Para que ahora sí, aún ellos en su escuela o en su trabajo, donde ellos están desarrollando, puedan impartir y compartir de ese mensaje también que en su casa no lo explicaron. Queremos a veces como culpar a la iglesia de que no se les enseña. Hermano, pero yo tengo mi responsabilidad en mi casa, tú tienes tu responsabilidad en tu casa también. Ahí es donde debes tú principalmente ser el evangelista principal de tu hogar. Sí, amor. Ahí quedó en Lucas capítulo 10. El versículo 3. Vayan, y aquí yo los envío como corderos en medio de lobos. Versículo 17. Dijo el Señor: no va a ser nada fácil lo que van a hacer ustedes. Probablemente van a sufrir, van a ir llorando los que llevan la preciosa semilla, van a ir ustedes, van a poder sufrir ahí. Hay una posibilidad muy alta de que ustedes sufran, de que los menosprecien, de que los desprecien. Hay una posibilidad muy alta. Pero miren lo que pasó en el versículo 17. Ya que volvieron aquellos 70 diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y le dijo: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. De aquí yo le doy potestad de apoyar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Pero no se regocijen de que los espíritus se sujeten, sino regocíjense de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Versículo 25. Dígame. Ya ves que menciona que nosotros debemos de empezar en el hogar y ¿verdad? Siento que está correcto. Y uno con nuestros hijos, ¿verdad? Tiene esa confianza de hablarles más de Cristo y todo eso. Pero
cuídale lo que es lo normal, cuídalo humanamente se cuidan ahí. Y ven, y ya habiendo dos, ya se ven con más respeto. La otra es, una de las cosas que uno lo puede empezar a hablar es lo que se dice, hey, Dios te ama. Porque la Biblia sí lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Se le habla, se le puede ese versículo, pero hay veces que no hay la oportunidad porque estamos camine y camine. Entonces, uno de los trabajos que estamos haciendo es eso, es entregar, primeramente que se entrega el folleto y se le dice, hey, Cristo los ama. Hay veces que se acerca conmigo, pastor, yo voy y platico con esa persona y oramos con esa persona. Entonces, eso es una cosa. Ahora, cuando la persona venga y le pregunta a usted, oye, ya se interesa, entonces ya Dios, parece que no, porque a mí me pasó. Dios no te le va a dar palabras que usted, ¿de dónde está sacando eso? Porque a mí me pasó. En el año 97, cuando yo fui a una fraternidad, me dijo una hermana, oye, háblame de mi cuñado. Yo tenía como 4 meses de bautizado. O sea, muy poquito. Y dije yo, ¿quién le va a hablar? ¿Quién le va a hablar? Pero dije, voy a ir. Y hablé con él. Y le estuve hablando de la palabra de Dios. No me acuerdo exactamente qué le hablé. No me acuerdo. Pero lo que sí le puedo decir es que parte de que ese hombre se convirtiera fueron las palabras que Dios me dio para decirle. Y ahorita es un ministro de Dios. Entonces, hay veces que tenemos más esa preocupación, ¿qué hablar? No, la preocupación más grande es que Dios va a hablar a través de mí. Porque podemos nosotros estudiar, pero a veces resulta que estudiamos, por ejemplo, a veces predicaciones. Venimos preparando una predicación y resulta que ya tú no quise cambiar la predicación porque Dios no la movió, y no porque Dios no nos hemos preparado de la otra, sino porque Dios no la movió el viernes. Desde el jueves yo dije a los hermanos, mañana la predicación, y les di un adelanto más o menos la predicación, y vengo con todo el ánimo y veo al hermano José Hernández. No me desanimé, Señor, pues no fue tu plan que yo hablara ahora, y predicó al hermano. Y lo mismo cuando estamos hablando de una persona, hay veces que tenemos que tener ciertos límites. Una es por respeto, otra es porque tenemos que dejar que Dios obre en nosotros. Y una palabra es, Dios te ama y Dios tiene un plan para ti. Ese es el primer rompimiento de hielo, se puede decir. Presentarle primero a Dios ahí, es a Dios, eso es. Ahora ya Dios ahí va a empezar a obrar en ellos. Van a surgir preguntas, como han surgido muchos de ellos ahí, que la mayoría de ellos, hermano, muchos de esos no están bien de su mente ya. Y por insisto, van y agarran su comida por la cabeza. Pero, quiero o no, por medio de la comida estamos predicando y compartiendo la voz de Dios hacia ellos. Tanto los que vamos como los que la preparan. Pero el trabajo de nosotros es ir y hablarles de que Dios los ama. Dios los ama. Y la demostración, porque una cosa es decir, oye, Dios te ama, te das el folleto, pero ahí queda la palabra. No, estamos demostrando que Dios los ama por el alimento que estamos llevando también. Dios les ama, por esto hacemos esto. Por eso es que estamos trayéndole esto, porque Dios los ama a ustedes. Y son importantes también para Dios. Porque han tocado casos, hermano, donde Dios ha transformado las mentes de gente que ya totalmente su cerebro ya no les funciona. Y Dios, la palabra de Dios tiene poder para levantar muertos. Lázaro sal fuera. Y aquel ser se incorporó, gloria a Dios, y salió fuera. Pero eso es no es el decir, quebraron la cabeza. La introducción es introducir a Dios. Dios te ama. Dios tiene un plan para ti. Y ya Dios debe empezar a trabajar en ellos. Conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Dios va a trabajar en ellos. Porque no le podemos decir, no, pues se queda. Sino que también tiene que ellos tener esa disposición de abrir su corazón. Pero ahí, cuando a usted se le presenta la oportunidad de que haga preguntas, Dios le va a dar la respuesta y téngalo por 100% seguro. 100% seguro.
Hay unos que se acercan a pelear, pero eso hay que reconocerlo, porque la mayoría de ahí conoce que hay Dios y le hablan la palabra de Dios también, pero hay unos que hablan la palabra para atacar. No sé si le ha tocado, como que ha platicado usted, es para atacar. Y lo que tiene que hacer es ser sabio y como que atajar esas cosas para no entrar en esa discusión, en esas, ¿cómo dice? ¿Cómo se llama la escritura? Contiendas necias, o sea, cosas que se trata de predicar el evangelio y hasta ahí. Oiga, pero el tema de que los extraterrestres, eso no es mi punto es presentarle a Jesucristo. Es un tema que creo que todos lo tenemos dominado. ¿Quién es Jesucristo? Ok, se fue el tiempo, gloria a Dios. Lean en su casa, por favor, de tarea la historia que nos quedó ahí del capítulo 10, versículo 25 de Lucas, porque con eso vamos a continuar la otra semana, gloria a Dios. Tengo 2 domingos ahí, como diciéndoles que el evangelio, la predicación debe empezar en nuestra casa con nuestra familia. Ahí debe de empezar. Ahí debe de empezar. Y vamos a continuar con esa, vamos a continuar, como dice el dicho, con el dedo en el renglón. Ahí vamos a continuar en esa misma situación para la otra semana. Nadie